Buenas noches, bienvenidos a este segundo encuentro del módulo 3, manejo de procesadores de texto. Hoy vamos a ver algunas cositas importantes sobre el manejo de Microsoft Word específicamente, que es la herramienta que vamos a estar terminando de utilizar en este módulo. Hoy vamos a responder algunas dudas que tengan sobre el propio manejo del Microsoft Word. Entonces ahora voy a compartir pantalla. Un momentico. Un momentico que comparto pantalla. Vamos a maximizar esto por acá. Perfecto. Recordándoles que estamos en la acción formativa Operaciones Básicas de Programas de Oficina y que yo, Ramón Eduardo Zorrilla, soy su facilitador durante esta acción formativa y estamos a más de la mitad de la acción formativa, estamos casi terminando. Les recuerdo que estamos en el tercer módulo, manejo de procesadores de texto, en su segunda semana. Hoy vamos a ver algunas cositas prácticas sobre Microsoft Word que las necesitan. Espero que algunos ya las conozcan y a los que no, espero la puedan aprovechar. Les recuerdo que el módulo al que entraremos la semana próxima será manejo de hojas de cálculo y por último veremos el módulo de manejo de presentaciones con PowerPoint. La competencia general que van a tener cuando terminen o finalicen esta acción formativa va a ser que tendrán la capacidad de utilizar aplicaciones y herramientas informáticas en la elaboración de documentos, hojas de cálculos y preparación de presentaciones para optimizar y mejorar las actividades que realizan en su área profesional o en su entorno laboral bajo supervisión con cierto grado de autonomía, que yo tengo la fiel creencia de que ustedes van a poder hacerlo sin ninguna clase de supervisión. ¿Alguna duda o pregunta problemas que hayan tenido con la elaboración de la práctica de este módulo? Ninguna. Perfecto, si no han tenido problemas hasta ahora, pues perfecto, mejor todavía. Recordándole las reglas de participación y operación. Recuerden que para realizar algún comentario deben levantar la mano. Pueden también comentar en la caja de chats de esta herramienta que estamos utilizando para nuestro encuentro sincrónico, que es Google Meets. Y yo veré los comentarios por allí o veré quién tiene la mano levantada para abrirle el micrófono y que puedan comenzar a hablar sobre sus dudas. Aquí tengo una pequeña reflexión de Jesús Martín Barbera que dice lo siguiente: gracias a los procesadores de texto, el acto de escribir dejó de ser lineal para convertirse en una construcción dinámica y flexible. ¿Qué me pueden decir ustedes sobre esta pequeña reflexión de Jesús Martín Barbero? Cuéntenlo, Madeline. ¿Tiene alguna opinión sobre esa reflexión? Bueno, yo creería que como anteriormente teníamos que escribir con un lápiz y un papel, bueno, en el tiempo que yo aprendí, sé que anteriormente era de otra manera, como con tinta y eso, pero con un lápiz y un papel simplemente escribes con la forma en la que tú escribes, pero ya en el computador tienes como esa diversidad del tipo de letra, que si negrita, que si subrayado y agregar ese tipo de cosas que quizás se ve el texto más formal, más bonito. Sí, exacto, exacto. A eso precisamente se refiere el señor Jesús Martín Barbero, que ya no es lineal de que teníamos una pluma con tinta, como usted bien menciona, y teníamos una hoja, un papel para escribir o expresar nuestras ideas o pensamientos. En los procesadores de texto podemos ponerlo un poquito más dinámico, agregarle tablas, agregarle colores, agregarle figuras, sin mucha complicación, porque el que era ilustrador en la época de la pluma, tinta y papel,
podía hacer lo mismo, pero con algo más de trabajo. Ahora lo podemos hacer desde el punto de vista un poco más dinámico con Microsoft Word y menos complejo para el que no era ilustrador o para el que no es ilustrador hoy en día. Entonces, recordando el nombre del módulo, recordando que estamos en el módulo 3, que se llama manejo de procesadores de texto, ya estamos en la segunda semana, ya se expresó el significado de procesadores de texto, para qué sirven, cómo funcionan y demás. Ahora vamos a realizar algunas prácticas para que vean lo ágil que se puede ser con los procesadores de texto y lo fácil que podemos automatizar tareas con Microsoft Word, el procesador de texto por excelencia. Ya que estamos finalizando este módulo, les recuerdo que ustedes estarán en la capacidad de manejar procesadores de texto, editando y aplicando formato a los documentos para organizar los documentos acabados y almacenarlos en discos duros u otros soportes. Vamos a darle permiso a esta joven que entra. U otros soportes informáticos bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Déjame compartirte pantalla para que tú veas. Perfecto, entonces seguimos por acá. Lo primero que tenemos aquí de Microsoft Word es una cosa que ustedes tuvieron que utilizar en el segundo mandato de la actividad, que es el manejo de tablas. Aquí vemos una figurita y un breve recordatorio de para qué sirven las tablas. Las tablas en Word permiten organizar información en filas y columnas, facilitando la presentación de datos de forma clara y estructurada. Y vamos a hacer algo rápido con el tema de las tablas. Primero vamos a ver el siguiente mandato. A ver, vamos a darle permiso. Vamos a ver la siguiente expresión sobre las tablas para luego ir entonces a Microsoft Word y hacer una presentación en vivo sobre cómo dinamizar el tema del uso de las tablas en Microsoft Word. Aquí tenemos que Word ofrece plantillas de tablas en formato, un momentico, ahora sí. Word ofrece plantillas de tablas con formato preestablecido y a eso se accede de la misma manera en que se accede para trabajar desde el punto de vista manual las tablas. O sea, yo voy a insertar, voy a tabla y voy a la parte que dice tablas rápidas o quick tables, en mi caso, porque lo tengo en inglés. Ahí encontramos tablas diseñadas para calendarios, lista de tareas, matrices, entre otros. Son útiles para ahorrar tiempo al insertar estructuras complejas ya formateadas. Entonces, tenemos, a ver, ¿qué tenemos por acá? Exacto. Vamos a terminar de explicar las tablas y luego vamos a hacer algo práctico. Aquí tenemos las propiedades de las tablas. Obviamente permite personalizar el comportamiento y apariencia de una tabla. Ya eso lo hacemos en donde dice acceso, clic derecho sobre la tabla, propiedades de la tabla. Desde aquí podemos cambiar alineación de la tabla, o sea, ponerlo hacia la izquierda, centrado, derecho. Podemos también ajustar el ancho de columnas y altura de filas. También podemos controlar si el contenido se ajusta automáticamente. Podemos configurar los bordes y el espaciado interno, el relleno. Y habilitar también la opción de repetir como fila de encabezado en cada página para títulos y demás. Entonces, como última parte de la tabla, del tema de la tabla, aquí tenemos que cuando seleccionas una tabla, aparece la pestaña contextual diseño de tabla. Obviamente en versiones más recientes se puede decir diseño bajo el grupo herramienta de tabla. Por ahí se puede encontrar también. En las herramientas disponibles dentro del diseño de la tabla y demás está el estilo de la tabla, o sea, pues, se puede cambiar el colores, bordes, sombreado. En las opciones de estilo tenemos las filas con bandas, fila de encabezado, columna total, dibujar bordes, permite personalizar los bordes de la tabla. También se puede trabajar ahí el tema de combinar o dividir celdas, eliminar o insertar filas, columnas y el tema de ajuste automático y alineación vertical del texto. Entonces, aquí terminamos el tema teórico sobre las tablas. Entonces, ahora vamos a hacerlo desde el punto de vista práctico. Voy a abrir Word. Estoy abriendo Word. Y aquí tengo Microsoft Word. Vamos a maximizar aquí.
vamos a insertar una tabla como decía la teoría. Voy a insertar, le doy donde dice tabla y aquí yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Aquí tengo un grupo de cuadros donde yo voy a decir la cantidad de columnas, o sea, verticalmente la cantidad de columnas que quiero insertar, ya sea una, dos, hasta seis columnas y la cantidad de filas que voy a insertar. Perdón, la cantidad de celdas que voy a insertar, que pueden ser hasta 6, y la cantidad de columnas que voy a insertar desde el punto de vista vertical. Y vamos a insertar, por ejemplo, una tabla 3x3. Aquí tengo una tabla 3x3, es decir, con 3 columnas desde el punto de vista vertical y 3 filas desde el punto de vista horizontal. Si se fijan, en el momento en que estoy dentro de la tabla, se activa el diseño de la tabla. Que yo puedo ponerle esto, ponerlo así, por ejemplo. Y si expando aquí, tengo un sinnúmero más de diseños que puedo ponerle a la tabla. Por ejemplo, este. Vamos a decir que este. La tabla sigue teniendo la misma cantidad de filas que de columnas. Lo que pasa es que el diseño no me muestra las rayitas que divide, pero yo puedo cambiarle el diseño. Por ejemplo, voy a poner un diseño que sí me lo muestre. Este diseño me lo muestra, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner probando. Ahora, y vamos a decirle martes, ¿verdad? Entonces, aquí yo quiero que probando y ahora, aquí abajo, como son títulos, yo quiero que aquí abajo sea la misma celda. Yo lo que hago es para combinar las celdas que ustedes debieron haberlo hecho en la segunda página. Algunos ya, creo que la mitad ya lo subió esa parte. En la segunda página donde les pedía descargar la plantilla, debieron haber combinado las celdas que se les pedía también. Entonces yo lo que hago aquí es, por ejemplo, sombreo estas dos y se me habilita esto. Y yo digo, ok, y si yo quiero combinar la celda, ¿a qué yo le doy? Ahora a mí se me olvidó cómo se combina la celda. ¿Cómo se combina la celda? ¿Alguien recuerda cómo se combina la celda? Yo veo que esto se habilitó aquí y ahora yo no estoy seguro si la celda si yo puedo combinar celdas desde ahí. ¿Alguien recuerda cómo combinar celdas? Lo que lo hicieron, ¿sabes? Porque yo vi que algunos lo hicieron. Ajá. ¿Y ese silencio? Repita la pregunta, maestro, disculpe. Si alguien Vamos, recuerda cómo compañero, para que nos combinar ayuden a los celdas, demás, que no dígamelo, entendemos. Madeline, que veo que levanta la mano. Yo creo que no sería seleccionándola. O Ajá, sea, sí entonces, seleccionándola, pero ajá. porque ahí no da la opción. No, ahí no está la opción. Pero lo que pasa es que ahora yo me puse no sé, como que se me Crea- olvidó combinar las celdas. ¿Cómo creativo. se hace? Vamos, compañero. ¿Cómo yo combino celdas? ¿Aquí alguien se acuerda? Clic derecho sin darle a dónde están las opciones. Ok, ahí está el clic derecho. Y debe decir merge. Exacto, Y míralo le aquí. dice Merge merge. cells. Míralo aquí. Combinar celdas. El que lo tiene en español es combinar celdas. Míralo ahí. Yo le doy clic y combino celdas. Ya esta es una sola celda. Yo puedo escribir ahí como si fuese una sola celda. Y aquí ya viene otra, sería la segunda celda de esa segunda fila. Pero aquí abajo seguimos teniendo tres celdas totalmente diferentes. Vamos a repetir el caso. Vamos a suponer que queremos combinar estas dos celdas aquí abajo. Entonces lo que yo hago es clic derecho y le doy a donde dice combinar celdas o merge cells si lo tienen en inglés. Si lo tienen en español es combinar celdas. Le doy clic y se combinó la celda. Y ahí, si se fijan, ya se combinó. Aquí acabamos de ver cómo agregar una tabla 3x3 y cómo cambiarle el formato de 3x3, porque ahora no es 3x3. Aquí tiene tres filas arriba. Pero las segundas dos celdas tenemos dos columnas y dos celdas. De la segunda celda hacia abajo sería 2x2. Pero la de arriba sería 1x3, porque tenemos una fila y tres columnas.
¿Me siguen hasta ahí? ¿O tienen alguna dudita que quieran que lo explique un poquito más lento? Está bien, si no tienen duda, pues seguimos para adelante. Volvemos a la presentación. Maestro, le iba a Adelante. comentar que yo lo estoy tratando de hacer por Canva, porque es que no tengo la laptop. Canva, no sé si Canva lo permita, porque Canva es más para tema de presentación, no para, no para trabajo tipo procesador de texto, pero si se lo permite, pues lo puede hacer ahí sin ninguna clase de problema. Gracias. Ok. De igual manera, Chaniel, si yo encuentro, cuando termine la sesión, voy a ver si le envío un videito sobre cómo hacerlo en Canva, si lo encuentro, pero yo no estoy seguro si lo hace. Dígame, Rafaelina. Rafa, yo entré un poquito tarde. Una pregunta. Usted está explicando cómo hacer la tarea que tengo actividad pasada. De la pasada, no, de Vuelve este ahí módulo. para Esta es subirlo. la segunda página de este módulo, que la manda a realizar una receta. Sí, yo la hice, bien, no me falta subirla esa. Súbala, no se quede con ella. Donde hay que hacer la receta. Ya yo la tengo hecha, la voy a publicar ahora en un ratito. Ah, perfecto, súbala, súbala, porque yo tengo que calificarle eso y quiero calificarle con tiempo a ustedes. Entonces, seguimos por acá. Discúlpeme, maestro, ¿eso es referente al módulo 3 o al 4 que usted hace referencia de la publicación? Módulo 3, el 4 todavía no abierto. Esta es la segunda semana del módulo 3. Entendido. Ok. Microsoft Word también te permite agregar elementos automáticos. Antes de Office 2013, Word incluía una galería llamada imágenes prediseñadas, así se llamaba, o cliparts. Hoy esta funcionalidad fue reemplazada por insertar imágenes en línea. O sea que necesitamos tener una conexión a Internet para poder hacer uso del stock de imágenes que tenga Microsoft, en mi caso el Microsoft 365 en la nube y que yo pueda utilizar. Cuando hablo de la nube, bueno, vamos a terminar de leer aquí. Se puede buscar imágenes libres de derechos directamente desde Bing o usar contenido de Microsoft 365 Stock Image, como iconos, ilustraciones y personas. Estas imágenes son ideales para enriquecer documentos sin preocuparte por los derechos de autor. Obviamente, ya que están ahí, no tienen derecho de autor o más bien son libres de derecho de autor o de demanda. Entonces, cuando hacemos búsqueda de estas imágenes en línea, nos aparecen imágenes como esa. Vamos a buscar algo en vivo ahora para que vean. Voy a abrir Word otra vez, que lo tengo por aquí. Vamos a salir de la tabla. Y dijimos que está en insertar imágenes y stock image o online images. Cualquiera de las dos. Si le damos a stock images, o sea, imágenes en almacén, nos aparecen estas. Y tenemos varios tipos. Tenemos imágenes genéricas, tenemos iconos, tenemos personas, tenemos stickers, ilustraciones hay por aquí también interesantes que nos permiten utilizar libres de derecho de autor y personas dibujadas, básicamente cartoon papers. Y se pueden utilizar estas imágenes libres de derecho de autor. O sea, no nos van a demandar por utilizar alguna de estas imágenes. Esa es una de las herramientas que nos permite Microsoft Word utilizar para enriquecer nuestros documentos. Los diagramas, yo los utilizo muchísimo cuando estoy dando clases a la universidad para explicarlos y para enseñarles a dinamizar el tema de los diagramas. A ver, creo que alguien entró, fue. Ah, ok, Pinterest. Y sí, Pinterest sí, Pinterest, como les dicen popularmente. Pinterest yo lo he utilizado bastante y mucho para algunas cosas. Canva sí tengo entendido que tiene también, lo único que Canva es un poquito más limitado por el tema de la licencia y demás, a menos de que se pague. Si se paga, ya viene un poquito más completo. El tema de los diagramas. Los diagramas son interesantes porque la mayoría de la gente no sabe que existen los diagramas
de forma automatizada en Word. La gente todavía busca cuadritos, círculos, rayas y flechas para crear sus diagramas o va directamente a Canva o alguna otra herramienta en línea que le permita crearlos desde el punto de vista automático porque no conocen la herramienta en Microsoft Word. Ahora mismo la voy a mostrar, pero primero vamos a entender la teoría. Los diagramas en Word se insertan usando SmartArt, una herramienta visual para representar procesos, jerarquías, relaciones, etc. A esto se accede desde el menú de insertar y allí vemos SmartArt. Los tipos de diagramas disponibles son listas, procesos, ciclos, jerarquías como organigramas, relaciones, matrices y pirámides. Y cada elemento se puede personalizar en estilo, color, texto y forma desde la pestaña Diseño de SmartArt y Formato. Y para que vean, perdón, que les diga lo que no era por acá. Y para que vean que no estamos mintiendo con este caso, que todo es cierto y verídico, vamos al menú de insertar, que vemos que lo tengo seleccionado aquí. Voy aquí donde dice Smart Art y vamos a elegir, por ejemplo, un jerárquico. Y vamos a elegir de los jerárquicos, vamos a elegir a este caballero, que es el como más básico. Aquí arriba vamos a decir que tenemos al CEO. Y aquí vamos a decir que tenemos al gerente administrativo. Pero aquí vamos a decir que tenemos el departamento de mercadeo. Aquí tenemos a de informática. Y aquí tenemos, ¿a cuál tenemos por acá? A contabilidad, claro. Pero a mí se me pasó algo, que mercadeo creó un nuevo puesto, pero tiene un nuevo puesto que depende directamente de mercadeo. Entonces, lo que yo voy es, como ya tengo mi diagrama seleccionado, se me habilita el panel que dice Smart Design. ¿Se fijan ahí arriba? Bien, cuando se habilita eso, entonces se habilita también esto que dice el panel de texto que está aquí a la izquierda. Yo le doy clic ahí y le digo, mira, mercadeo, que es este que está aquí, creó una nueva vacante que depende de mercadeo. Entonces yo le doy enter, pero ¿qué pasa? Cuando le doy enter, me lo agrega como si la nueva vacante tiene el mismo nivel jerárquico que mercadeo, pero yo sé que no lo tiene. Entonces, ¿qué hago yo para poner eso debajo de mercadeo? Hay una tecla muy poderosa en el teclado que se llama Tab o tabulador, que cuando yo le doy a Tab, se agrega abajo. Y aquí yo pongo comercio electrónico. Ah, pero que informática agregó un nuevo puesto, lo mismo, le doy Enter, aquí en el panel de texto que tengo abierto, y le doy un Tab después que se habilitó la nueva posición, para que se agregue debajo de informática como una dependencia de informática. Y vamos a poner aquí administrador de base de datos. Contabilidad creó dos posiciones nuevas. Una fue mitad, ¿verdad? Cuenta por pagar y la otra fue cuenta por cobrar. Y aquí tenemos las dos posiciones nuevas. Ah, pero que se ve muy simplón, muy lights, mi diagrama jerárquico. Oh, pero vamos aquí al cambio de colores. Miren aquí donde cambio los colores. Aquí le cambiamos los colores y elegimos cómo queremos que se vea. Y queremos que se vea así, más dinámico. Si queremos que se vea, por ejemplo, qué sé yo, así, como más diseñado. O aquí un poquito más tridimensional aquí con algunos saltos de colores. Ah, pero que esos colores no me gustan. Ah, pero mira, aquí hay más colores. Mira, por ejemplo, más chillones pueden ser así, por ejemplo. ¿Vieron qué fácil es agregar el tema del diagrama? Y así podemos agregar cualquier tipo de diagrama. Vamos a agregar otro, por ejemplo, un insertar, SmartArt. Y vamos a agregar uno de ciclo, por ejemplo. El ciclo estándar con flechitas aquí como este. Y decimos, mira, aquí es inicio. Aquí es análisis. Aquí vamos a diseño, perdón. Aquí vamos a testear. Y aquí vamos a desplegar. Ah, pero que se ve feo igual. Hay que cambiar esos colores para que sean como más chulos. Vamos a ponerle colores a esto. Aquí tiene más colores. Y si lo queremos poner más dinámico, miren ahí cómo se ven.
Igual que en el otro, si quiero agregar más elementos a mi ciclo, le doy Enter y se agrega más elementos a mi ciclo y le pongo aquí probando. Y no tengo que venir y alar flechas y que cada vez que tengo que agregar uno nuevo, tengo que mover todas las flechas. No, no, no. Word me permite hacer eso desde el punto de vista dinámico y más fácil. Si ya tenemos a Word aquí, ¿por qué tenemos que usar otra herramienta? Word nos permite hacer de todo. Un detalle importante, por ejemplo, si yo quiero utilizar, hablando de las tablas, antes de saltar a otro tema, si yo quiero utilizar, por ejemplo, Excel desde Word, también es posible. Yo voy aquí a insertar, voy a mi tabla y aquí abajito que dice tabla de Excel, yo inserto una tabla de Excel que se está agregando allí en Word sin salir de Word y me permite utilizar las fórmulas del propio Excel sin ninguna clase de problema. Estoy maximizando aquí para que sea más claro. Por ejemplo, si aquí yo quiero venir y poner cantidad, descripción, precio unitario y total, yo vengo aquí, por ejemplo, y pongo esto bonito, vamos a poner esto bonito. Vamos a decirle aquí, mira, a esto vamos a cuadricularlo. Vamos a agregarle colores a esto para que se vea más interesante. Aquí vamos a poner que se vendió uno de estos y el que vendieron 5 de este, por ejemplo. Estos fueron teclados, estos fueron mouse. Y vamos a poner que el precio unitario de esos son un teclado, 350 pesos. Ah, pero que no se tiene el símbolo de moneda. Vamos a seleccionar todo lo que lleva símbolo de moneda. Y aquí ya sabemos qué dinero. El mouse, vamos a ponerle 250 pesos el mouse. Ah, pero ahora yo quiero totalizar eso desde el punto de vista automático. Miren, eso es sin salir de Word. Yo le digo, ok, igual a 1 por C1. Y ahí se suponía, vamos a ver qué pasó aquí. A 1 por C, perdón, a 2 por C2. Wow, no me dicen nada. Ahora sí. Y si yo vengo aquí y la despliego, ya abajo me dice que son 1250. Dígamelo, Madeline, tengo que levantar la mano. Profesor, y el internet me sacó y Ajá. no vi cómo fue que usted agregó esa tabla de Excel ahí en Word, por Oh, pero favor. mira, vamos a repetirlo ahora mismo sin ningún problema. Mire, mire. Yo voy aquí a insertar, le doy donde dice tabla y abajo me dice tabla de Excel en Word. Y le doy clic ahí y se agrega mi tabla de Excel en Word. Mira ahí donde está. Gracias. A la orden siempre. Entonces, mire, para terminar aquí con el tema de la tabla de Excel en Word, que es interesante porque así cuando nos pide un informe técnico que yo tengo que agregar elementos de cálculos matemáticos y demás, no tengo que enseñarle dos archivos a mi gerente, por ejemplo. Yo lo puedo hacer desde Word sin salir de Word porque solamente es una tabla nueva que voy a agregar. Entonces aquí yo le digo, mira, subtotal, por ejemplo, aquí vamos a poner Davis, ya vamos a poner toda la general aquí. Entonces, el subtotal, recuerden que aquí con Excel se utiliza la función suma. En mi caso, que lo tengo en inglés es sum. Le digo que va a sumar desde D2 hasta D3. Y aquí yo le digo que el Davis va a ser igual a D4 por 0.18. Me gusta sacar el tema de los porcentajes decimal, para mí es más fácil que poner 18%. Si hay alguno de ustedes que estudie contabilidad, le va a parecer familiar el tema de sacarlo desde el punto de vista decimal. D4, por ejemplo, más D5. Y aquí tengo mi tabla de Excel en Word con fórmulas, fórmula básica, ¿verdad? Pero bueno, para el caso del entendimiento de la tabla de Excel en Word, se entiende. Yo puedo agregar cualquier tipo de fórmula y función desde Word sin salir, de Excel, perdón, sin salir de Word. Y ahí está mi tabla de Excel en Word. Word es bastante potente. Vamos a hacer algunas cositas más de Word, pero primero vamos a llegar allá, ¿verdad? Al tema que corresponde para que lo vean. El tema del encabezado y pie de página. El encabezado y pie de página, estos permiten añadir información repetitiva en la parte superior e inferior de cada página, como número de página, fecha, nombre del documento, etcétera. Solamente hay que ir a acceso, o sea, perdón, a ir al menú de insertar,
encabezado o pie de página. También puedes seleccionar editar encabezado o pie para personalizar completamente. Puedes usar campos automáticos como número de página, fecha y hora, autor, título del documento. Las opciones útiles, por ejemplo, diferenciar primera página o pares e impares, insertar saltos a sección para usar diferentes encabezados por sección, por ejemplo. Y eso lo vamos a hacer ahora. Vamos a dar esta otra explicación y vemos eso allá, en Word. Los encabezados y pie de página permiten añadir información repetitiva, eso lo acabamos de decir. Bien, entonces vamos a hacerlo en Word ahora. Vamos a abrir un nuevo documento para que no se nos contamine. A cerrar el anterior. Le decimos que no. Perfecto, miren. Vamos a agregar lo siguiente. Voy ahora, para que se entienda el tema de la explicación, del salto de sección y de la numeración. Por ejemplo, si yo aquí insertar, tengo encabezado. Por ejemplo, vamos a agregar un encabezado cualquiera, da igual. Pero aquí yo digo, espérate, yo quiero agregar mejor la fecha y la hora. Vamos a agregar la fecha y la hora, míralo aquí. Y la puedo agregar en cualquier idioma, ¿eh? Por ejemplo, vamos a darle para atrás. Si yo quiero agregar la fecha, la hora aquí, pero la quiero agregar en español, porque ahí está en inglés, vemos aquí lunes 21. Y aquí está la fecha y la hora. ¿Y a qué se refería eso con algo repetitivo, sencillo? Aquí acabo de agregar otra página. Un momentico para que se vea. Aquí acabo de agregar otra página. Y si se fijan, en la otra página también dice lunes 21 de julio de 2025. Porque fue un dato repetitivo. ¿Por qué lo repitió? Porque yo lo agregué en el encabezado de la página. Así de simple. Entonces, vamos a borrar esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar y pegar información. Dame un segundito para buscar una información aquí rápido. Por ejemplo, vamos a pegar información aquí hasta que nos cansemos. No, mentira, no hacemos no. Vamos a agregar información. Aquí tengo información. Vamos a poner esto en la primera página. Aquí tengo una sola página. Aquí tengo información. Pero ahora yo quiero, miren lo que vamos a hacer ahora para que se entienda todo el proceso. Lo vamos a ver desde el punto de vista teórico, pero ya que tenemos Word aquí abierto para explicar el tema de los saltos de sección, vamos a agregar aquí a esa explicación el tema de la tabla de contenido y el tema de la bibliografía automática. Todo eso desde el punto de vista automático. Vamos a seleccionar todo el documento, a darle formato al documento. ¿A qué yo me refiero con formato? Vamos a decirle a justificarlo, asegurarnos de que tenga el tamaño correcto. Me pidieron eso, que lo entregara en tamaño 12 y que el tipo de letra era Arial. Pero el interlineado, que es importante, es el espacio entre una línea y otra, debe ser 1.5. Entonces voy aquí a interlineados, aquí, y le digo que es 1.5. Ahora está 1.5. Todo bien hasta ahí. Pero ahora yo tengo que identificar los títulos. Entonces, para identificar los títulos, primero tengo que escribir el primer título, que es la informática, aquí arriba, la informática. Y aquí entonces yo digo, ok, ¿cómo yo identifico los títulos? Porque aquí yo sé que es un título, yo como usuario, pero Word todavía no lo sabe que es un título. Como para que Word sepa que eso es un título, yo tengo que decirle, Word, mira, esto es un título. ¿Por qué yo quiero que Word sepa que es un título? Porque Word es quien le va a decir a mi tabla de contenido que ya hay un título, un subtítulo o un subíndice. Entonces, aquí yo vengo, selecciono mi primer título, este que está aquí, voy a mi barra de estilos que está siempre en inicio, en el menú de inicio. Ya yo estoy en el menú de inicio, por eso no le di clic, ¿verdad? Estoy aquí en mi barra de estilos, despliego, a mí me gusta siempre desplegar para verlo todo, aunque lo tenga ahí presente. Y le digo, mira, el estilo que yo quiero que tenga es de título principal, o título 1, Heading 1. Va a decir título 1 si lo tiene en español. Le doy clic. Pero hay un problema. Como ese es un estilo, él vino con sus propios estilos, dígase tamaño de letra, color de letra y hasta tipo de letra. Entonces, yo manteniendo el estilo que ya Word sabe que es un título,
yo ahora le doy el formato que a mí me mandaron para ese trabajo, que es, dígase, interlineado 1.5, justificado, color de letra es negro, negrita, el tamaño de letra es 12 y el tipo de letra es Arial. Ok, ya tengo aquí mi título, pero para fines de práctica yo voy a agregar un subtítulo, aunque esto no sean subtítulos, esos son básicamente detalles que se definen. Entonces vamos a agregar esto aquí como un subtítulo. ¿Cómo yo agrego un subtítulo? Sencillo. Si ya yo sé que el título 1, el título 1 es un título principal, entonces el título 2, Heading 2, es un título secundario o un subtítulo. Lo tengo aquí habilitado, le doy clic. Y si se fijan, al momento de hacerle clic al título 2, se habilitó el subíndice, o sea, la dependencia de un subtítulo. Que al segundo de abajo lo vamos a hacer así para que lo vean y lo entiendan mejor visualmente. Porque así diciéndolo como que se me pierdan, pero lo vamos a entender visualmente ahora. Pero sabiendo ya que ya yo le agregué el estilo de subtítulo, entonces ahora tengo que decirle, mira, espérate, yo no quiero que se mantenga en el estilo que Google tiene predeterminado para los subtítulos, yo quiero que eso sea interlineado 1.5, justificado, negrita, tamaño 12, Arial y en negro. Bien, entonces ahora vamos a agregar un subíndice y luego pasamos a la tabla de contenido directamente para que lo vean visualmente. Vamos a decir que, por ejemplo, aplicaciones es un subíndice. ¿Cómo yo digo eso? Sencillo, aquí yo voy al título 3, le digo que esto es aquí 1.5 de interlineado. Recuerden que el interlineado es el espacio entre dos líneas. Justificado, negrita, digo color negro, perdón, la letra. Tamaño 12, el tipo de letra es Arial y negrita. Pero ahora, ya yo terminé de agregarle en las 70 páginas del trabajo que estaba haciendo, de identificar los títulos, subtítulos y subíndices. Ahora yo tengo que agregar mi tabla de contenido manualmente. Y yo digo, no, espérate, si ya yo identifique los títulos, subtítulos y subíndices, entonces Word debería agregarme una tabla de contenido automática. Y así, cuando yo tenga que agregarle otro título en medio de lo que yo tenga aquí, no tenga yo que venir a contar página por página de dónde cayó a cada título, que eso es una tarea algo tediosa. Entonces, como la tabla de contenido es la primera hoja que se ve dentro de un documento porque es la que te dice dónde está cada contenido del trabajo, entonces yo ubico mi cursor al inicio de la página o del texto de la primera página y voy al menú de insertar y le doy aquí donde dice insertar página en blanco. Tengo mi página en blanco aquí. Entonces, aquí es donde va mi tabla de contenido, que es lo interesante en esta parte. Yo digo, ok, ¿la tabla de contenido qué es? La tabla de contenido son referencias de mi documento. ¿Por qué son referencias? Porque es la que me dice dónde está cada texto de mi documento identificado por títulos, subtítulos y subíndice, obviamente. Entonces, sabiendo que son referencias, yo debo de ir al menú referencias. Ya estoy en el menú referencias. Entonces aquí ya yo voy a buscar mi tabla de contenido. Ah, pero mira, aquí dice tabla de contenido. Ah, pues debe ser aquí. Tabla de contenido. Siempre me gusta agregar la segunda que dice tabla de contenido. Obviamente la mía está en inglés. Eso para el caso de igual, tema práctico. Entonces agrego la segunda. Y miren aquí el tema de la dependencia. Si se fijan, la pequeña sangría que hay entre una y otra me está diciendo a mí, por ejemplo, que la informática es un título principal. Ah, pero que estudio de la información es un subtítulo porque tiene una sangría y me hace a mí visualmente entender que depende de la informática. Ah, pero cuando voy a aplicaciones, me dice a mí, espérate. Entonces, aplicaciones, como tiene otra sangría aquí, es algo que está dentro del estudio de la información. O sea, no es un título principal, o sea, individual a los que están, sino que él depende de estudio de la información y estudio de la información depende a su vez de la informática. Por la sangría me muestra a mí el escalonado de dependencias. Entonces, para que vean la funcionalidad de tener algo automático, vamos a, por ejemplo, bajar esto que está aquí para una tercera página y a esto identificarlo como título principal. Voy al menú de inicio, voy a Heading o título 1 si lo tienen en español. Aquí le digo interlineado 1.5, justificado, colores de letra negro, 12, tamaño 12,
en negrita y vamos a elegir Arial. Vamos a ver de qué era que hablaba el profesor. Entonces aquí, por el tema automático, ya vino Juan Pérez y me trajo su documento tarde como siempre. Entonces ahora yo tengo que agregarlo. Pero yo corrí con la suerte de que mis títulos están debidamente identificados de forma automática con Word. Entonces ya identifiqué el de Juan Pérez. Yo solamente tengo aquí y le digo aquí, mira, vamos a actualizar la tabla. Y aquí le digo actualizar toda la tabla. Y miren que bien, miren que se agregó de forma automática ahí. Se agregó de forma automática. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos un error. Un error simple, pero que puede confundir al lector. Porque el lector lo primero que busca es la tabla de contenido, que es lo que le va a decir dónde está todo el contenido. Pero esta tabla de contenido le está diciendo al lector que la informática está en la página 2, pero eso es mentira. La informática está en la página 1. Porque recuerden que la tabla de contenido no forma parte del contenido. Entonces, en ese sentido, hay que arreglar esa parte. ¿Cómo lo arreglo? Con el salto de sección que acabo de explicarles en la presentación de PowerPoint. Entonces, yo lo que hago es que aquí pongo mi cursor al final de toda mi tabla, que en este caso es una tabla bastante pequeña, tabla de contenido. Voy a Layout, en mi caso, pues lo tengo en inglés, los que lo tengan en español sería disposición. Y aquí donde dice Breaks o saltos, si lo tienen en español, le doy clic y me despliegan los diferentes tipos de saltos. Tengo 3 saltos de páginas, no me interesan porque no es eso lo que quiero hacer. Yo lo que quiero hacer es un salto de sección, que es lo que tengo aquí abajo. Entonces, el salto de sección que me interesa es este de página siguiente. ¿Por qué? Porque me permite insertar una sección nueva comenzando en la siguiente página. Entonces, le doy clic. ¿Cómo yo sé que se insertó el salto de sección? Le doy doble clic al encabezado y aquí me dice sección 1 y sección 2. Entonces, para verificar el tema visual de la numeración de páginas, vamos a agregar el tema de la numeración. Le doy aquí a insertar número de página. Me gusta siempre agregarlo arriba para temas prácticos, para que se pueda entender la explicación. Entonces, aquí yo tengo mi sección 1 y sección 2. ¿Qué pasa? Que todavía cuando yo borro el número de la sección 1, se borra la sección 2. Es decir, que aunque ya yo tengo 2 secciones, todavía la 2 depende de la 1. Entonces yo lo que tengo ahora que hacer es lo siguiente, quitarle la dependencia a la sección 2 de la 1. Decirle, mira 2, ya tú no dependes de la 1, tú eres un agente grande y adulto, tú eres independiente. Entonces ahora yo voy aquí, coloco mi cursor en la sección 2, lo tengo aquí en la sección 2 y se me habilitó aquí en el menú de navegación este botón que dice Link to Previous, o sea, vinculado al anterior. Y está seleccionado. Yo lo que tengo que hacer ahora es quitarle la selección. Le quito la selección y ahora puedo borrar el 1. Pero ¿qué pasa? El 2 sigue allí. Entonces ahora yo tengo que formatear la numeración de página. No he venido y hacerlo manualmente porque ya que estamos automáticos hay que seguir automáticos. Voy aquí, tengo mi cursor allá, voy aquí donde dice número de página, luego voy a formato de número de página aquí y cuando vengo aquí en este menú que me apareció aquí, en este formulario, le digo iniciar en, me pone el 1 y me dice que está iniciando del 1 allí ahora. Entonces ahora voy aquí a mi tabla de contenido y actualizo toda la tabla. Y ahora sí me dice que la informática está en la página 1, pero que ciencia interdisciplinaria está en la página 2. Preguntas, dudas, ya sabían esto, lo habían hecho. Lo acabo de aprender, gracias. Ok. ¿Alguien más sabía cómo utilizar esto? El tema de la tabla de contenido automática en Word. Bien, entonces voy a explicar ahora, como último detallito para seguir con la presentación, el tema de la bibliografía en formato APA. Voy aquí a saltar página nueva. Entonces aquí me voy a inventar una bibliografía realmente. Primero tenemos que agregar una cita. Coloco mi cursor en ese último párrafo porque yo voy a suponer que la cita corresponde a este párrafo que está aquí. Entonces, obviamente la bibliografía
al igual que la tabla de contenido se alimenta de títulos, subtítulos y subíndices. Entonces, la bibliografía se alimenta de citas. Tenemos que agregar citas para que la bibliografía tenga que mostrarme. Entonces, la bibliografía sí es referencia porque me permite a mí entender de dónde se sacó ese trabajo. Entonces, voy aquí al menú de referencias. Voy primero me aseguro de que esté el estilo APA seleccionado. Si se fijan, hay varios estilos y utilizo el APA. ¿Por qué el APA? Porque el APA es que se utiliza aquí en este país y en la mayoría de países. Entonces voy a insertar mi cita, me aseguro que el cursor esté donde corresponde. Voy a insertar mi cita, agregar nueva fuente y me voy a inventar una cita. En este caso, vamos a suponer que eso se sacó de uno de mis libros. Obviamente aquí en tipo de fuente me permite seleccionar varios tipos de fuentes, muchísimos. Entonces yo le digo aquí, mira, es un libro que yo quiero agregar. Esa cita proviene de un libro. Entonces, en el autor, como yo no me sé el formato APA de memoria, cómo se debe configurar y demás, yo no voy a escribir el nombre del autor aquí. No, no lo recomiendo. Yo lo voy a escribir aquí, le doy clic al botón que dice editar, porque él lo va a preguntar de forma individual. Entonces, aquí, last name en este caso es Zorrilla Mateo. Mi first name es Ramón y el middle name es Eduardo. Entonces, ya que lo agregué, como me lo preguntó aquí, porque me lo está preguntando de forma individual para eso, para agregarlo en formato APA, le doy clic a agregar, ya se agregó en formato APA, Zorrilla Mateo, Ramón Eduardo, le doy a OK y lo agregó. Vamos a suponer que eso se sacó de uno de mis libros. Estoy aquí en título, ciberseguridad, sin destinatario. El año, eso fue en el 2020, porque en la pandemia no había otra cosa más que hacer y me puse a escribir. La ciudad, vamos a poner aquí Verón Punta Cana. El editor o el publicador fui yo mismo, eso lo edité y lo publiqué yo mismo. Listo, ya agregué mi cita. Ahora solamente, bueno, llené el formulario. Ahora vamos a agregar la cita. Vamos a darle OK. Se agregó mi cita. Mira aquí donde está. Zorrilla Mateo, 2020. Pero todavía no hemos agregado mi bibliografía. Voy a la página donde va la bibliografía. Vamos a suponer que ya yo hice toda la cita que iba a hacer. Si se fija, cuando yo doy clic en insertar cita, aquí me muestra la cita que ya tengo hecha. Y ahí me va a mostrar todas las citas que yo agregué en este documento. Entonces voy a bibliografía. Le doy siempre la primera, en el caso de la bibliografía. Y se agregó mi cita en formato APA. Y al igual que la tabla de contenido, si yo voy a agregar más citas en este documento y después que yo le agregue la cita como corresponde, como acabamos de hacer, yo simplemente vengo aquí y le digo aquí actualizar citaciones en la bibliografía. Y así no tengo problemas porque ya se agregó el formato APA, porque Word, que sí sabe cómo está configurado el formato APA y cuáles son las reglas que hay que seguir para manejar el formato APA, pues Word me ayudó en esa parte. Yo solamente tuve que llenar un formulario. ¿Vieron qué simple fue? Entonces, ahora yo tengo que decirle a la tabla de contenido aquí arriba que se actualice. Se actualiza, actualizar toda la tabla. Y ahí me muestra la bibliografía. ¿Vieron qué simple? ¿Tienen alguna pregunta, dudas hasta aquí? No tienen preguntas ni dudas. Wow, salió inteligente este muchacho. Qué bueno que ya lo conocían todo esto. Seguimos entonces. Las portadas de documentos, eso es bastante interesante. Microsoft Word me permite agregar portadas para agregar ilustraciones, entre otras cositas ahí. Si se fijan, ahí tenemos, voy a desinsertar, el menú de insertar, obviamente, le doy a dice cover page o portada si lo tienen en español. Y ahí incluye diseños con títulos, subtítulos, autor, fecha y otros campos personalizables. También se pueden crear sus propias portadas manualmente usando cuadros de texto e imágenes y luego guardarlas como una plantilla. Pero si ya yo tengo algo personalizado que se adapte al trabajo que estoy haciendo, pues utilizo uno de esos que están ahí. Los formularios son interesantes. Los formularios en Word. Word permite crear formularios interactivos que otros usuarios pueden llenar. Hay algunos pasos básicos, como por ejemplo habilitar la pestaña de desarrollo. Y vamos a archivo, opciones y personalizar cinta de opciones.
Ahí vamos a activar la pestaña de desarrollo. ¿Para qué? Para yo poder utilizar algunas herramientas desde el punto de vista del desarrollador. Porque esta, aunque Word lo tiene, se supone que el usuario estándar, o sea, el que va a copiar, pegar, imprimir o copiar, pegar y mandar, no se supone que debe saber cómo se hace un formulario o no se supone que le interesa hacer un formulario en Word. Pero por eso está oculto. Hay que llamar al menú de desarrollo y hay que agregarlo. ¿De qué manera? Como dice aquí, voy a archivo, voy a donde dice opciones abajo y le doy a personalizar cinta de opciones y activo el menú que dice desarrollador. Entonces, una vez que tengo el menú de desarrollador habilitado, voy a trabajar con mis controles de formulario. Dígase, insertar controles de formulario desde la pestaña desarrollador, como cuadro de texto para escribir, casilla de verificación, lista desplegable, selector de fecha. Y aquí tenemos el menú de desarrollo habilitado. Obviamente, hay que utilizar el modo Legacy. El modo Legacy es básicamente el modo vintage, como se le dice hoy en día a ese tipo de cosas, que me permite llamar cosas que ya no se supone que no vienen con el Office 365, sino que estuvieron en Office y que siguen estando ahí, pero siguen estando en el formulario Legacy. Entonces, aquí en el tema de restringir el formulario, yo puedo ir a desarrollador, darle donde dice restringir edición y así cuando alguien llene o yo le envíe ese formulario a Juan Pérez para que lo llene, él no va a poder cambiar nada del formulario, porque yo lo restringí con una clave. Cuando él intente, ok, espera, yo voy a agregar un formulario y a mí, yo no quiero poner mi apellido o mi cédula, por ejemplo, me borra eso. Ah, pero no se lo permite porque yo le puse una clave y él va a tener que llenarla desde el punto de vista obligatorio, va a tener que llenarme eso. Eso sirve mucho para encuestas, registros, fichas, solicitudes y formularios institucionales, que desde que llegaron a la mano de todos los formularios de Google, ya nadie utiliza los formularios de Windows, de Word, perdón, porque ya automáticamente le doy una fecha de cierre al formulario y yo solamente voy a mi usuario, yo que creé el formulario de Word, de Google, y veo todo el que lo llenó y veo las estadísticas, hasta cuadro de barra y demás puedo generar ahí. Un poquito más interactivo, ya la gente no lo utiliza, pero Word sigue teniendo las opciones por si a alguien se le ocurre la brillante idea de agregar un formulario de X o Y cosa. Por ejemplo, los reclutadores utilizan muchos formularios de Word cuando la gente va desde el punto de vista físico a la empresa a llenar cosas. O sea, se lo pone frente a una pantalla y lléname ese formulario. El tema del índice automático, ya acabamos de hacerlo, es el tema de la tabla de contenido. Es lo mismo, el tema de cómo se crea, aplicamos estilos a los títulos, título 1, título 2, etcétera, a los encabezados del documento. Lo acabamos de hacer, vimos cómo funciona y vimos cómo se actualiza nuestra tabla de contenido desde el punto de vista automático. Igual con las citas y referencias bibliográficas, acabamos de ver que hay un sinnúmero de estilos para trabajar con nuestras citas y que nos interesa a nosotros el formato APA o el estilo APA, porque es el que se utiliza de este lado. Ya sabemos que podemos ir a referencia, insertar cita y agregar nueva fuente. Allí podemos ingresar los datos del libro, artículo o sitio web. Esos son el tipo de fuente donde yo elegí el libro para tema de prueba. Y luego que agregamos toda la cita que queramos agregar, vamos a referencia y agregamos la bibliografía, porque ya se alimentó de citas. Diseño de página, interesante. Podemos agregarle marca de agua. Por ejemplo, si le vamos a mandar un documento a alguien que no nos ha pagado, pero que nos mandó a hacer un trabajo, le agregamos una pequeña marca de agua para que él tenga que pagarnos y entonces mandarle el documento sin la marca de agua para atrás. Sí, porque a veces la gente se pone de pícaro y no quiere pagarle a uno. Entonces uno tiene que buscarle la vuelta. Vamos a agregarle una marca de agua para que se le sea imposible o dificultarle más bien el tema de copiar y seguir rodando con el documento que yo generé. La marca de agua se utiliza para mostrar texto o imágenes en el fondo de cada página como borrador o confidencial, por ejemplo, que es el que más se utiliza. Voy a diseño y le doy clic en donde dice marca de agua. Vamos a verlo. Por aquí tengo Word. Aquí tengo diseño.
Y aquí tengo watermark. Por ejemplo, aquí tengo confidencial, no copiar, vamos a agregarle el no copiar. Y aquí tengo un no copiar ahí bien grande. Así de simple es utilizar el tema de la marca de agua. Podemos agregar bordes de páginas desde aquí también, decirle, mira, borde de página ahí 3D, vamos a ponerle un colorcito por acá, un verde. El grosor de la línea, vamos a ponerle este, por ejemplo, por decirlo. Y ahí agrega un bolsito de página. O sea, cosas que tiene Word para darle chulería, por así decirlo, al documento. Concepto de plantilla. Las plantillas son esas cosas que ya están prediseñadas, que todo el mundo usa, para ahorrarnos el tema del diseño. Y ojo con esto, nosotros podemos crear nuestras propias plantillas. O sea, yo digo que tengo, por ejemplo, un documento, un currículum, que yo quiero utilizarlo por los siglos de los siglos, ese formato. Yo lo que hago es que lo guardo como una plantilla. ¿Cómo lo guardo como una plantilla? Sencillo. Vamos a suponer que este documento que tenemos acá sería una plantilla. Le doy archivo, guardar como. Obviamente, vamos a ver si aquí lo tiene. Ajá, míralo aquí, plantilla de Word. A mí no me gusta utilizarlo de aquí porque aquí directamente me lo manda al OneDrive. Yo no quiero que se vaya al OneDrive. Entonces yo lo que hago es que lo doy aquí a explorar y le doy aquí para guardarlo obviamente en el escritorio o en algún otro sitio específico. Y voy aquí y me dice plantilla de Word. Guardándolo desde ese punto de vista o con este que dice templates, pero este es más para guardarlo en el formato 97-2003. Si queremos el actualizado de OTX, que es este. Yo guardando eso así como plantilla de Word, entonces ya yo puedo utilizar eso como si fuese una plantilla. ¿Y qué pasa? Que cuando yo lo use como plantilla, el original siempre va a estar, porque es una plantilla. El original nunca se modifica. Yo lo que hago cuando termino de guardar, lo guardo y el original que yo lo tengo como plantilla se quedó por ahí todavía. Esa es la ventaja de tener, de guardar documentos como plantilla. Por ejemplo, si yo tengo que mandar una carta, que es todo repetición, y que lo único que cambia es a quién se la voy a enviar, por ejemplo, vamos a mandar una carta a todas las empresas de la zona de Punta Cana, por ejemplo. Entonces, lo único que cambia de la carta, porque es lo mismo para todos, es a quién se la voy a enviar. Entonces, yo genero esa carta como plantilla y así solamente busco mi plantilla y le cambio el nombre y ya. Así de simple. Tipo de carta, tipo de formato de cartas y o currículum. O sea, los formatos de carta normal incluyen encabezado, saludo, cuerpo, estructurado, despedida y firma, ideal para comunicaciones laborales, solicitudes e instituciones. Y los formatos de carta informal son estilo libre, son estilo más libre y personal. Todo depende de lo que uno quiera crear o hacia quién va la correspondencia. O también, no solo a quién va la correspondencia, sino el tipo de evento al que estamos invitando a tal o cual persona. Porque de repente no es un evento tan formal, es un evento más semiformal o informal. Entonces, tanta formalidad en un documento para un evento no formal o informal pues no tiene sentido. Todo va a depender, la forma en que le vayamos a dar la carta va a depender de a quién se la vayamos a dar o para el evento al que se la vayamos a dar. Tipo de formática del currículum. Tenemos el currículum. Word incluye varias plantillas de currículum que están ahí en el área de plantillas, como por ejemplo clásico, funcional, por habilidad, combinado, creativo, con gráfico y demás. Vamos a buscar plantillas de Word. Aquí voy a plantillas, More Templates. Vamos a poner currículum. Vale, a Enter. Y aquí me aparecen varios currículum interesantes, varios tipos de currículum. Y si yo utilizo cualquiera de esos, yo lo voy a utilizar como mi plantilla. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a utilizar este. Lo creamos y aquí tengo mi currículum o mi plantilla de currículum. Y aquí yo empiezo a modificar como yo entienda que vaya mi currículum.
Y esas son plantillas de currículum. Seguimos por acá. Ok, seguimos por aquí. El concepto de una carta. Bueno, una carta, ustedes lo saben, es un medio de comunicación escrita que se dirige a una persona o institución con un propósito específico. Les acabo de explicar que hay varios tipos de cartas, como los formales e informales. Los formales incluyen laborales, institucionales o jurídicas. Las informales como personales, familiares o sociales. Segundo, seguimos por acá. Los estilos de carta, tenemos aquí bloque, semibloque o bloque extremo. A mí me gusta más el justificado. El bloque tiene todos los textos alineados a la izquierda sin sangría. No me gusta, para mí es muy informal para mi gusto. El semibloque, cuerpo del texto con sangría al inicio de cada párrafo, porque ese es el que más utilizo. Bloque extremo, alineación total a la izquierda, títulos, cuerpo y firma. A mí el que más me gusta es el semibloque, o sea, todo justificado y una pequeñita sangría al inicio del párrafo. El currículum, los currículums van cambiando día por día. En lo personal no me gustan los currículums tan chillones, de hecho mi currículum es a blanco y negro. Obviamente he tenido que agregarle fotos, pero bueno, es a blanco y negro. El concepto del currículum vitae o hoja de vida, que es en latín, es un documento que presenta la trayectoria académica, profesional y habilidades de una persona, que ese es otro detalle importante. La gente siempre pregunta, ok, yo voy a solicitar, por ejemplo, para Stuart, y pónmele ahí que yo voy a solicitar para Stuart. Y yo, pero espérate, es que currículum vitae es una palabra en latín que significa hoja de vida. Hoja de vida hace referencia a lo que tú has hecho en tu vida, no lo que tú vas a hacer con tu vida, que son dos cosas totalmente diferentes. Tú vas a solicitar como steward, pero si tú quieres solicitar como steward en el trabajo, te da un formulario donde tú colocas lo que por el puesto al que estás aplicando. Pero tu currículum es tu hoja de vida y tú tienes que poner los siguientes datos personales, perfil profesional, experiencia laboral, formación académica, habilidades o competencias, idiomas y referencias. Las referencias siempre son opcionales dependiendo del trabajo, pero esos son los datos que se ponen en un currículum. No se pone para lo que tú vas a solicitar. En un currículum no se pone eso. La gente siempre quiere adecuarlo. No, yo voy a solicitar para camarero o para bartender o para sommelier. Póngale que voy a solicitar para sommelier. No, no, espérate. O para barista. No, tampoco. ¿Tú has sido barista alguna vez o sommelier? No, 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 no. ¿Has hecho algún curso de eso? No, tampoco. Entonces tú tienes que poner lo que tú has hecho porque el currículum es tu hoja de vida. Si tú quieres ponerlo por lo que vas a solicitar, entonces tienes que llenar el formulario que te da en el trabajo, donde vas a ir a solicitar el empleo, y allí te dicen qué puesto estás buscando. Sobres y etiquetas, bastante interesante esta parte. Bueno, interesante para el que quiera personalizar sus sobres y etiquetas, y son pocas, básicamente, porque también lo que hace la gente cuando son muchas, va a una imprenta, pero si son, qué sé yo, menos de 10, lo personaliza el mismo. ¿Cómo lo hago? Word permite imprimir sobres personalizados y etiquetas adhesivas, útil para correspondencia masiva. ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver. Vamos a correspondencia, sobres o etiquetas. Entonces abrimos Word. Mailing, correspondencia en español, ¿verdad? Y aquí tenemos sobre. Vamos a abrir un documento nuevo para que no se contamine con lo que ya está. Voy a mailing y aquí vamos a sobre. Está cargando, ¿verdad? Y aquí me dice, ok, ¿a quién va dirigido? ¿Quién es el remitente? ¿Quién envía? Y cuando yo le doy la opción, por ejemplo, vamos a llenar esto. Llenamos esto aquí y le damos a Add to Document. You want to see. Y aquí tenemos nuestro sobre con el remitente y el destinatario. Ah, pero si yo quiero crear etiqueta, yo voy aquí a Labels, por ejemplo. Y agrego mi etiqueta.
O sea, Word me permite hacer, Word es una herramienta bastante completa. Lo que pasa es que hay herramientas que ya la gente no utiliza. Por ejemplo, en el caso de sobres y etiquetas, la gente por lo general, cuando tiene que hacer ese tipo de cosas, lo que va es una imprenta, llame esto y ya. Seguimos con la presentación. Ahí está el tema de la combinación de correspondencia, que esto permite enviar el mismo documento a varias personas cambiando automáticamente el nombre y dirección. ¿Cuáles son los pasos? Porque Word permite automatizar eso también. Correspondencia, iniciar combinación de correspondencia, cartas, allí seleccionamos una fuente de datos, por ejemplo, la lista de Excel, contactos de Outlook, o sea, que me permite automatizar eso. Yo le digo, mira, aquí tengo mi lista de contactos, aliméntate de aquí. Allí podemos insertar campos combinados como nombre, dirección, etcétera. Le damos para visualizar y finalizar, o finalizar y combinar, esa es la opción que está ahí, imprimir documentos o enviar por correo. Word me permite hacer eso. Mírenlo aquí, le digo, está el mail, o sea, si yo quiero empezar a combinar correos y me dan las opciones para el tema de combinar correos. Word es una herramienta muy potente que todos deberíamos utilizar completamente. La vista previa de documentos, tenemos aquí que permite revisar cómo se verá el documento antes de imprimirlo, eso no siempre lo hace. Archivo de imprimir y vemos ahí a mano derecha una vista previa. Vamos a mostrar, bueno, aquí mismo vamos a imprimir y miren la vista previa ahí a la derecha. En el caso de Word es lo mismo. Aquí estoy en PowerPoint obviamente, pero en el caso de Word es lo mismo. La configuración básica de la impresora, configuraciones sencillas. Aquí yo no tengo impresora en la casa, pero para probarlo rápidamente, pero es básicamente las mismas opciones. Voy a ir a archivo, imprimir. Entonces, configuración incluye, yo selecciono la impresora. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a suponer que yo quiero imprimir eso. Vamos a ver si me deja seleccionar. Imprimir. Se supone que aquí debo seleccionar una impresora de esa. Obviamente a mí me dice offline porque no estoy con ninguna de ellas aquí. Cuando le doy clic a imprimir, veo que se me está intentando abrir las opciones de la impresora. Y aquí yo empiezo a configurar, dependiendo de la impresora, aparece una u otro tipo de configuración de mi propia impresora. En este caso es una de las que tengo en la oficina. Y aquí yo digo, no, mira, yo quiero que el texto sea blanco y negro. O aquí yo le digo el tipo de papel. Digo, no, mira, es un papel como es tamaño carta, sí, pero el tipo de papel es, por ejemplo, ese, el que estoy utilizando ahora. Así de simple. O sea, que son cositas que se pueden ir manejando en Microsoft Word. Denme un segundito a ver quién me escribe por acá. Denme un segundo. Ok, seguimos por acá. O sea, que es básicamente lo mismo para el tema de la configuración del papel. Aquí yo digo, ok, ¿qué tipo de papel es que voy a trabajar? ¿Qué tipo de documento? El tamaño del documento, el tamaño de la hoja, si es blanco y negro totalmente, si es a color, qué tipo de documento, y así básicamente. O sea, la configuración de la impresora siempre será la misma. Lo que va a cambiar es la forma en que se ve la configuración dependiendo de la marca del fabricante. Entonces, acabamos de ver aquí cómo utilizar de forma eficiente Microsoft Word. Aprendimos a trabajar con nuestra tabla de contenido automática, nuestra bibliografía automática. Al inicio de la clase vimos cómo combinar celdas en una tabla, cómo agregarle estilos a la tabla. Aprendimos a agregar citas, a agregar bibliografía de forma automática. Aprendimos a utilizar el estilo APA sin necesidad de molestar nuestra cabeza por el tema del aprendizaje de cómo funciona el estilo APA, qué yo tengo que hacer, qué no tengo que hacer, porque Word me lo permite agregar. Recordando siempre
las reglas de participación y operación. O sea, ustedes levantan la mano, yo verifico y les doy la palabra o pueden escribir directamente al chat de Google Meet. En síntesis, aquí hemos ya en esta segunda semana dilucidado el manejo de procesadores de texto, los logros alcanzados. Les pregunto si se eh, consiguieron estos logros, como por ejemplo elaborar tablas, diagramas y gráficos para diseñar formularios. Ustedes me dirán, ¿se alcanzaron los logros? Me dicen por aquí que sí, me levantaron el pulgar, así que sí, voy a entender que sí. Otro de los logros es configurar documentos generando índice de contenido. Lo hicimos para imprimir el documento en un editor de formato de documento portátil, PDF. Eso es sencillo, eso lo hicimos también. Eso ustedes lo saben hacer de más. Entonces, los próximos temas van a ser el módulo 4, manejo de hojas de cálculo. Detalle importante. Voy a esperar que todos me suban las tareas pendientes de este módulo 3 antes de habilitarle el módulo 4. Así que esta semana vamos a darle con todo el pie para terminar nuestro módulo 3 con tiempo. Ya hoy es el último encuentro sincrónico de este módulo, pero yo todavía estoy en contacto con ustedes a cualquier hora por todas las vías de comunicación que hemos habilitado. Entonces, se cumplieron las reglas de participación, el tema de levantar la mano para que le den la palabra, escribir en el chat de la herramienta que estamos utilizando, que en este caso es Google Meet. Se cumplieron las expectativas, vi que me levantaron el pulgar. ¿Alguna duda o pregunta antes de terminar la sesión de hoy? Ninguna de mi parte. Perfecto. Entonces, a aplicar lo aprendido. Entonces, nos vemos la próxima semana y cualquier duda e inquietud que tengan en cuanto a la finalización de las actividades correspondientes al módulo 3 me pueden escribir por todas las vías que tenemos de comunicación. Hasta la próxima semana. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, igual, bye. Bye bye.